EH Bildu es una agrupación de izquierda de Euskal Herria que también se presenta a las europeas con circunscripción general y que en el caso de que nos atañe hoy, aunque es una agrupación que se presenta por Euskal Herria, pero sí que vamos a hablar de políticas públicas estatales porque está aquí hoy sobre todo Óscar Matute en relación como diputado de las Cortes Generales del Estado. Por lo tanto, la sesión de hoy se va a enlazar muy bien con la de Carlos Sánchez Mato y con Carlos hemos abordado sobre todo las políticas públicas locales, desde lo que tuvo Carlos los 3 años de regidor, de concejal de Economía, y hoy vamos a hablar con Óscar de su trayectoria y sobre todo qué se puede hacer como antropólogos dentro de lo que serían instituciones públicas de ámbito estatal. Vale, y sin más dilación, hoy vamos a tener una sesión de 2 horas aproximadamente y nada, sin más dilación, pues mila esker, ongi etorri eta zure. Muchas gracias por la invitación para participar en este máster, a ver si soy capaz de deciros algo interesante, y estoy convencido de que si sois futuros antropólogos yo aprenderé bastante más que vosotros de esta charla. Bueno, por acaso me podréis agradecer porque habéis visto que la duración era de 3 horas, va a ser de 2, o sea que esta sesión no va a ser tan dura y tendréis 1 hora para hacer lo que Ayuso dice que es la esencia de la libertad, que es tomar cañas, así que agradecemos todos ese esfuerzo. En primer lugar, empezaré presentándome. Yo soy Óscar Matute, yo nací en Baracaldo en 1972, soy diputado por Vizcaya por Euskal Herria Bildu. No es mi primer paso por una institución pública. Yo fui con anterioridad parlamentario vasco en el Parlamento de Gasteiz de 2001 a 2009 con Ezker Batua, que era la referencia vasca o la organización política federada con Izquierda Unida, y desde 2012 al 2016 fui parlamentario vasco, ahora ya sí, con Euskal Herria Bildu. No me gusta mucho hablar de mí, lo hago un poco para situar algunas cosas que luego van a tener un cierto sentido en lo que es la explicación que yo pueda daros, que espero os resulte de algún interés. Yo me defino, y en eso coincido con todos los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, como militantes políticos. Nosotros no venimos de una trayectoria de captación de talento, lo vais a ver de manera muy evidente con la intervención, sino que venimos de la lucha militante, venimos de diferentes espacios de la militancia política y social en Euskal Herria. En mi caso, y por eso decía que iba a hablar un poquito de mí y aquí acabo, tiene que ver con una iniciación en la militancia a través de los movimientos de insumisión, los movimientos que en mi país, en Euskal Herria, tuvieron una cierta pujanza a finales de los 90, a finales de los 80 y principios de los 90 en mi país, y que tenía que ver con una acción de desobediencia civil no violenta colectiva que llevábamos a cabo. En nuestro caso fueron miles, más de 10.000 jóvenes vascos, porque nos negábamos a participar del servicio militar obligatorio, de la mili, que se llamaba entonces, que era obligatoria, el paso por el ejército, o, en su caso, de la prestación social sustitutoria. Ese fue mi arranque en la militancia, que luego me llevó a terrenos políticos y hasta ahora. Y explico todo esto un poco para explicar también cuál es el devenir de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu, como bien se ha señalado, es una formación política que nace en un inicio como coalición de partidos y que nace en el año 2011. Nace en el año 2011 como resultado de la unión de diferentes expresiones de la izquierda vasca, desde las pulsiones más rupturistas, o si se quiere, revolucionarias, hasta pulsiones más instaladas en el funcionamiento ordinario de las instituciones, y que abarcaba pues todo el espacio que va desde la socialdemocracia hasta, como digo, esas opciones de izquierda más antisistémicas o rupturistas. Fundamentalmente nace por la participación de 3 actores políticos: la formación Eusko Alkartasuna, de tradición y corte más socialdemócrata y más, como decía, instalada en la rutina y en la dinámica de la actividad institucional; otra que era alternativa, que es la formación que en el 2009 yo, junto a otros compañeros y compañeras, tanto de diferentes expresiones políticas de lo que se llamaba la extrema izquierda como de movimientos sociales emancipatorios, fundamos. Y con la incorporación, y siendo sincero, con la incorporación, pero como vector militante principal, de independientes, que eran independientes porque no podían pertenecer a la organización política
que los aunaba a todos ellos en ese momento, que era la izquierda abertzale. Eso hace, digamos, esa suma de sensibilidades de la izquierda vasca es la que articula Euskal Herria Bildu en el 2011. Lo hacemos en un contexto que también me parece importante resaltar, porque luego servirá para entender toda nuestra dinámica de trabajo, que era el de una ilegalización política. Yo sé que en el 2011, en el Estado español, en Madrid concretamente y en la Puerta del Sol, para ser más exacto, estaban haciendo un movimiento de impugnación que era el 15M. En ese mismo tiempo, 400 kilómetros más arriba, en Euskal Herria, nosotros estábamos en otra pelea. Y no digo con esto que no hubiera motivos ni razones para la movilización que impulsó el 15M, sino que nosotros vivíamos en un contexto que ya era diferente. Era un contexto marcado por la ilegalización sostenida durante años de un sector político de nuestro país, que era la izquierda abertzale, que históricamente ha sido conocida como Herri Batasuna, aunque posteriormente pudo ser conocida también como Batasuna. Por sentencias de los poderes, o por iniciativa del gobierno, en este caso un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, y por sentencias judiciales fue ilegalizada esa opción política, perseguida, encarcelados sus dirigentes, y eso generó una lectura de déficit de representatividad, que desde diferentes expresiones de la izquierda vasca entendíamos que no obedecía a una foto real de nuestro pueblo, porque la izquierda abertzale no era solo la expresión política presencial en diferentes instituciones, municipales, forales u autonómicas, o incluso generales, sino que obedecía también a una generación de militantes, de miles de militantes, que articulaban y vertebraban la práctica totalidad de las luchas que a lo largo y ancho de nuestro territorio se han vivido o se vivían en esos momentos. Por tanto, eso nos motivó a intentar generar un cauce de expresión política para toda esa izquierda impugnatoria que existía en Euskal Herria. Y así es como nace Euskal Herria Bildu. Nosotros nacimos en ese 2011, en el preludio, y tras una serie de actos de convergencia, en el preludio de unas elecciones municipales y forales, fuimos ilegales. Ahora ya hablo de Euskal Herria Bildu. Fuimos declarados ilegales hasta la misma noche electoral de arranque de las elecciones municipales, es decir, las elecciones municipales arrancan a las 00 horas, a las 0 horas y 20 minutos nos comunicó el Tribunal Constitucional que nos levantaba la ilegalización y que podíamos concurrir a esas elecciones. Ese es nuestro nacimiento y es algo que no queremos olvidar y que entendemos que no debemos olvidar porque explica también bastante lo que somos y lo que hacemos. ¿Con qué objetivos fundamos Euskal Herria Bildu? Pues como decía y he señalado, el de dar cauce de participación y expresión a un sector importante de la sociedad vasca. Desde nuestro punto de vista no se entiende la sociedad vasca en todos sus parámetros, en todas sus características de sociedad y de lectura de tiempos políticos y de acción social sin la participación de la izquierda soberanista, de la izquierda independentista, de la izquierda abertzale. Y nuestros objetivos, por tanto, y éramos cristalinos desde el principio, eran muy claros. Nosotros éramos el vehículo, o más que el vehículo, éramos la herramienta al servicio de las clases populares de nuestro país que aspiran a construir una república soberana de hombres y mujeres libres e iguales con forma de Estado que se llame Euskal Herria y que además la queremos vertebrar en parámetros de transformación social. Que dicho así, seguramente suena más pomposo que dicho de esta otra manera, que es una expresión clásica de la izquierda soberanista de nuestro país, tanto de la izquierda abertzale como de las extremas izquierdas existentes en nuestro país, que es que la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda y que queremos avanzar en esa lógica. Probablemente eso explique, luego ya haré alguna mención, no con ánimo hiriente, pero también un poco por señalar algunas diferencias, porque también hay similitudes con otras izquierdas del Estado español. Probablemente eso explica que seamos una rara avis dentro de las experiencias de acumulación de fuerzas plurales y diversas de izquierda que sobrevive sin demasiada sobresalto o sin demasiado tensión, ruptura, pulsión, fracción o tendencia. Cada uno, depende de la tradición política a la que venga, lo llamará de una manera, pero yo creo que todos y todas podéis entenderme a qué me estoy refiriendo, porque seguramente todos y todas podemos encontrar ejemplos cercanos y concretos en la política actual en el Estado español. Nosotros
Tenemos un objetivo que es muy claro y ese objetivo está por encima de nuestras legítimas aspiraciones a tener mayores niveles de representatividad, una u otra pulsión, una u otra forma de entender la izquierda, y el objetivo es, como digo, la liberación nacional y social de nuestro pueblo. No de espaldas a nadie, sino participando y concursando con toda la gente que esté dispuesta a avanzar. Por eso los perfiles de Euskal Herria Bildu son perfiles que abarcan no solo a gente neta y estrictamente independentista, sino que puede integrar, y desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista más personal, debe integrar también a aquellas todas o a aquellas otras personas que quizás no se plantean tanto la generación de un Estado-nación propio y soberano como la necesidad de que la soberanía se ejerza en todos los aspectos de la vida y que también se haga a través del refrendo ciudadano, del derecho a decidir, del derecho a autodeterminación. Ese yo creo que es el espacio de juego natural de nuestra formación política, desde quien está dispuesto, porque le parece democrático, porque le parece legítimo, porque le parece justo, que no haya pactos cerrados desde hace décadas y que, por tanto, la sociedad vasca, en términos democráticos, pueda expresar cómo y de qué manera se quiere articular, hasta aquellos que podemos tener ya más clara que la mejor forma de articularnos y de expresarnos en ese hipotético y ojalá no lejano referéndum de autodeterminación sea la de la apuesta por un Estado-nación propio, por una república, en este caso vasca, libre y soberana. Pero nosotros podíamos haber intentado en el 2011, fruto de ese ecosistema social y político que existe en Euskal Herria, habernos reafirmado en la necesidad de reagrupar en ese momento las fuerzas maltrechas de las izquierdas vascas por ilegalizaciones, por seguramente escisiones y demás, en una organización política que nos sirviera de casa refugio. Es decir, que fuera, como decimos por allí, y seguramente se entenderá, aunque algunos y algunas no seáis de Euskal Herria, como nuestro choco, como nuestro refugio particular, como nuestra zona de confort que se puso de moda hace unos años. Podíamos haber hecho una organización política que recogiera todas las esencias de quienes lo formamos y que a partir de ahí pues, no aspirara más que a ser ese espacio de representatividad de los que estamos ya convencidos de lo que somos y de lo que queremos que sea nuestro país. Pero nos conjuramos desde ese primer minuto de gestación de Euskal Herria Bildu en ser algo más, en ser un instrumento útil y eficaz al servicio de nuestro pueblo que aspirara a construir mayorías. No ya solo, y luego evidentemente me tendré que referir a ello, no ya solo en términos de alcanzar cotas de poder o de representación o de gobernabilidad, sino quizás en una lectura más gramsciana. Es decir, nosotros queríamos construir hegemonía, porque un proceso como el que nosotros planteamos de liberación nacional y social no se puede llevar a efecto si no tienes una hegemonía social, cultural, política que haga de defensa, que haga a veces de trampolín para lo que luego tengan que ser tus luchas en los espacios de decisión. Y por eso nos autopercibimos en ese momento como una lectura que tenía que aprender de diferentes experiencias, y no es falso que nuestra experiencia y nuestro recorrido se parezca bastante a la del Sinn Féin en Irlanda, pero en nuestros esquemas organizativos y en nuestros esquemas de construcción de hegemonía nos hemos fijado mucho más en el Frente Amplio de Uruguay. Y hay una frase del Frente Amplio de Uruguay que a nosotros nos ilustra bastante cuando tenemos, porque a veces las tenemos, pulsiones o fricciones con diferentes movimientos sociales de nuestro territorio en torno a proyectos concretos, ya sean, por ejemplo, y en este momento, energéticos o de otro tipo, porque puedan considerar que Euskal Herria Bildu está yendo, digamos, en la búsqueda del acuerdo más lejos de lo que se debería, o porque pueda estar, de alguna manera, participando de lógicas que no consideran adecuadas. Y a esta gente, con todo el respeto y porque hemos militado juntos y porque seguimos militando juntos en muchos espacios, siempre les decimos que Euskal Herria Bildu no nació para ser el refugio de puros, de nadie, ni de autosatisfacción de nuestros egos y de cuidado solo de los nuestros, sino que nació con vocación de ser un proyecto nacional y que no nacimos para dar satisfacción a minorías intensas, que nacimos para dar respuesta a mayorías nacionales. Y esa es, de alguna manera, la expresión que en su día captamos, o seguramente reinterpretamos, de lo que el Frente Amplio de Uruguay hizo en su momento. Dicho esto,
yo creo que tocaría hablar ya más que de nuestro juguete, de nuestra herramienta, hablar del país en el que operamos, fundamentalmente del país en el que operamos. Es verdad que operamos y actuamos en otros planos, yo lo hago en Madrid, que es el Estado del que formamos parte, pero no es el Estado en el que nos gustaría reconocernos o ver reconocida nuestra identidad y nuestra manera de abrirnos al mundo, pero sí que creo que es importante saber de la realidad a la que partimos. Nosotros, como también se señalaba, somos una fuerza política vasca que opera en 2 territorios o comunidades autónomas del actual Estado español, que son la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Pero nuestra lectura de país es una lectura de país que engloba a territorios que están situados en 2 estados, el Estado español y el Estado francés. Nuestra Euskal Herria, la Euskal Herria que defendemos, es una Euskal Herria de 7 territorios o provincias, 4 de las cuales estarían en el lado del Estado español, la Comunidad Autónoma Vasca, que son Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, y la Comunidad Foral Navarra. Y del lado del norte de los Pirineos estaría lo que nosotros llamamos Iparralde, que sería la parte norte, o Ipar Euskal Herria, que sería la parte norte de nuestro país, y que serían Benabarre, Lapurdi y Xuberoa, que son 3 realidades territoriales no reconocidas por el Estado francés como tales, que pertenecen al Estado francés, que tiene una tradición más jacobina, y eso hace más difícil buscar espacios de decisión propios que los que, pese a nuestras críticas, que las oís también aquí, podamos tener en el Estado español. Decidimos en su momento no articular Euskal Herria Bildu en Ipar Euskal Herria, en, digamos, la parte vasca del Estado francés, porque lo que decidimos es establecer una alianza o una unidad de acción con el intento de los independentistas vascos de Francia por crear su propia organización política referencial, que en este caso se llama Euskal Herria Bai. Sí, Euskal Herria. Euskal Herria Bildu, por traducirlo al castellano, pues sería algo así como unir o reunir Euskal Herria. No significa más que eso. Pero como digo, nuestro país tiene esa realidad administrativa. Es un país con 7 territorios, tal como lo percibimos nosotros y nosotras. Es un país de 7 territorios, 4 de los cuales caen del lado del Estado español, 3 caen del lado del Estado francés. Por tanto, entenderéis que nuestra tarea es ingente para conseguir hacer realidad nuestra nación, y que probablemente eso nos ha hecho caer en muchos tiempos y en muchos momentos en lecturas impacientes de la realidad. Y eso ha empujado también otra reflexión en nosotros y de nosotros hacia el país, en esa búsqueda de retroalimentación continua que tenemos, que es la de la paciencia estratégica, la de ir construyendo mayorías y hegemonías día a día, olvidándonos de la posibilidad de un día D y una hora H. Durante mucho tiempo en Euskal Herria todo se ceñía a la posibilidad de que existiera un día D y una hora H, que sería el día del referéndum de autodeterminación, el que nos jugaríamos todas las cartas boca arriba para ver si éramos una nación independiente o no, y de 7 territorios. E incluso, cuando no era a través de un referéndum, era la posibilidad de una respuesta en clave de negociación entre una organización armada como era ETA con el Estado español, como lo intentó con el Partido Socialista en Argel, como lo intentó con el Partido Popular en Zúrich en la época de gobierno de José María Aznar en el año 98. Es decir, en cualquiera de esos objetivos siempre había un D, o en cualquiera de esos espacios de negociación o espacios de posibilidad de negociación, siempre existía un día D y una hora H. Nosotros quisimos dejar de lado esa línea de trabajo porque nos parecía que generaba ansiedad, generaba frustración, y cuando, no diré enemigo, cuando tu adversario es tan poderoso como un Estado vertebrado y con reconocimiento internacional, plantearte eso es la mejor manera de perder siempre, porque siempre van a llegar en mejores condiciones que tú. Creo que Cataluña nos ha enseñado también algo, o nos ha dado algo de razón en esto del día de la hora H, pese a que, también hago el inciso, para nosotros y nosotras la experiencia del 1 de octubre de Cataluña, aparte de ser súper enriquecedora y de durante años haberse trabajado una transversalidad del movimiento independentista más allá de lo identitario hacia la posibilidad de proyecto político de mejora de vida, de mejora continua de la vida de la gente,
pese a ese trabajo, como digo, muy loable y muy envidiable por nuestra parte, o de nuestra parte hacia lo que hacían en Cataluña, pues se vio que en el día D y hora H, que era el 1 de octubre, pues la maquinaria de un Estado, en este caso el Estado español, frente a Cataluña, que no es una comunidad pequeña ni una comunidad débil, pues sigue siendo infinitamente superior. Por tanto, nosotros trabajamos con otra lectura. Pero Euskal Herria no es solo sus contornos geográficos. Seguramente muchos de vosotros y vosotras habréis estado en alguna ocasión. Es probable que a muchos de vosotros y vosotras, por lo que hayáis tenido alguna mala experiencia personal, os pueda hasta parecer un país bonito, incluso idílico, en muchos de sus paisajes y de parajes, pero Euskal Herria también es su gente. Y creo que es bueno que entendamos también qué caras dan forma a Euskal Herria. Euskal Herria es un territorio que desde finales del siglo XIX experimenta todos los procesos de cambio de las sociedades industrializadas. Casi podríamos decir desde finales del XVIII. Es decir, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, todo lo que tiene que ver con la aparición de la industria asociada al carbón primero y a las minas, después a la transformación del carbón y el acero o del hierro en acero con la generación de una industria propia, y eso precisa, tanto en esa primera fase de industrialización en las minas, en el trabajo en las minas, como en esta segunda fase de industrialización en grandes factorías, en grandes empresas, necesita y precisa de mano de obra. Y eso hace que Euskal Herria se convierta en tierra de acogida, fundamentalmente Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba y alguna parte de Nafarroa, de gran parte de gente que probablemente, huyendo a desgana de sus lugares de origen, pero buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos e hijas, deciden trasladarse a Euskal Herria. Gentes de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de las Castillas y de otros lugares que probablemente me olvide, pero fundamentalmente eso. Y eso genera una sociedad con un alto componente de mestizaje. Hay zonas, evidentemente, donde esa penetración de migrantes del siglo XX pues no se da porque no hay industria y no acaban ahí, y se mantiene en perfiles pues de mantenimiento y sostenimiento de la lengua propia, el euskera, o de mantenimiento de todo tipo de tradiciones y culturas más o menos ancestrales en términos muy puros, pero hay otros lugares que son los que concentran a la mayor parte de la población de Euskal Herria, que van sufriendo, no lo digo en término peyorativo, o sea, lo digo más sería, van experimentando, mejor que van sufriendo, todo un proceso de cambio y mutación y adaptación, y genera un mestizaje. Lugares como, por ejemplo, del que yo provengo, que es la margen izquierda del Nervión, Baracaldo, o otros lugares como Bilbao, ciertas partes de Donostia, San Sebastián, de Vitoria-Gasteiz y de otros lugares, del Goierri y de demás historias. Claro, esa lectura de integración supone un primer golpe de realidad para la gente de Euskal Herria, la gente oriunda de Euskal Herria, cuando viene toda esa marea ingente de personas para hacer de mano de obra en las factorías, en las fábricas, en las industrias, fundamentalmente en ese momento sí, en las industrias. Luego ya, pues como todas las sociedades, hemos avanzado y perdiendo peso en el sector industrial para ganarlo en el terciario, turismo, etcétera. Pero en ese momento era eminentemente industrial y construcción. Bueno, toda esa, digamos, incorporación de gente podía haber provocado una colisión identitaria, un choque. De hecho, probablemente alguno o alguna de vosotros o vosotras hayáis oído hablar de determinadas expresiones que podían ser utilizadas en términos peyorativos, ahora sí, en términos peyorativos, para con gente venida de fuera, todo de maquetos, coreanos, en Cataluña dicen charnegos, y es verdad que pudo producirse en algunos momentos y con alguna gente, pero yo siempre cuento la experiencia de mi aita. Mi aita era navarro, pertenecía a Euskal Herria, pero pertenecía a esa parte de la Euskal Herria que también tenía que migrar, en este caso de forma interna, a otros lugares del país, de Euskal Herria, para buscar ese futuro. Nunca experimentó eso, sí lo vio, pero nunca lo experimentó, y siempre me señalaba que la gente que en la fábrica, primero en las minas y luego en la fábrica, que es donde trabajó, que más habían hecho por integrar a esa gente en nuestra dinámica, en nuestra manera de ser y sentir nuestro país y referenciarnos hacia terceros, hacia el mundo,
como vascos y vascas habían sido las gentes de la izquierda abertzale cuando les integraban diciendo algo tan sencillo, pero tan efectivo, como que vasco es todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria. Esa fue la manera de integrar dos comunidades que podrían haber colisionado y que a nosotros nos recuerda, salvando las distancias, bastante a todas esas peleas que muchas veces vemos que utiliza la extrema derecha y la ultraderecha para con los migrantes del hoy, es decir, la gente del África subsahariana o del Magreb o de los países latinoamericanos. Evidentemente no compartimos ni una de esas lecturas racistas y creemos que la línea de trabajo puede estar en aquello que en nuestro país se hizo. Porque al integrarles, al hacerles empezar a sentirse parte de una realidad que les acoge, que no es la suya, pero que les acoge, que les da una oportunidad de futuro que no les brindaba la suya propia, tú consigues también que en justa reciprocidad esa gente, como seres sociales y sintientes que somos todos dentro de una colectividad, empiece a implicarse también en las dinámicas que envuelven el lugar en el que vive, que pueden ser de conflictividad laboral, como es evidente, si hay mucha industria existe la conflictividad laboral, y si existe conflictividad laboral existe la sindicación, y si existe la sindicación existe una suerte de contrapoder contra la oligarquía o contra las élites económicas, y también les implicas en otro tipo de luchas, las que tienen que ver con un entorno más saludable, con la recuperación de derechos, con la generación de dignidad en las vidas de la gente. Y eso es probablemente lo que explica en términos, bueno, decir sociológicos quedaría muy pedante por mi parte, en términos naturales, eso es lo que explica determinados factores que, sobre todo desde la izquierda, son señalados a veces como con cierta envidia de la sociedad vasca, como una sociedad muy viva, muy activa, muy capaz de defender sus derechos y de pelearlos. Probablemente tiene que ver con ese pasado que he señalado y tiene que ver también con ese territorio en el que vivíamos. Y eso probablemente explique que Euskal Herria sea el lugar del Estado y uno de los punteros de Europa, si lo entendiéramos como país, con mayor tasa de sindicación en toda Europa. Nosotros tenemos muchos sindicatos, pero por señalaros así a modo de ejemplo, os puedo decir que Comisiones Obreras, que es el primer sindicato del Estado español, si no me equivoco, en el número de afiliados o de delegados, es el tercer sindicato de Euskal Herria. Si entendiéramos Euskal Herria como un conjunto, sería el tercer sindicato, si no diría de la Comunidad Autónoma Vasca en términos más estrictos, y UGT es el cuarto. El primer sindicato es ELA y el segundo sindicato es LAB. Y que junto a ellos hay otros sindicatos que aquí en Madrid se llaman minoritarios, pero que allí tienen bastante relevancia y pujanza, pues como SK o como los STES u otras realidades sindicales. Y eso también explica, probablemente todo ese pasado que he señalado, que nosotros hayamos tenido siempre activos movimientos sociales muy potentes. Yo he señalado uno del que provengo, que es el de la insumisión, que nos hizo ser referenciales en todo el Estado español, y en este caso, casi por ser justo con la verdad, diría que más por el empuje de los compañeros y compañeras navarras, que en términos proporcionales para la población que tenían, aportó más insumisos que la CAP, pero que nos hizo ser pues la realidad del Estado español, que era en la que operaba esta obligación del servicio militar obligatorio, que aportaba cerca del 90% de los insumisos del conjunto del Estado. Y probablemente eso también, o probablemente ese pasado, explica que la reivindicación de los movimientos de pensionistas que nos han acompañado durante años en las plazas de pueblos y ciudades del conjunto del Estado, y han ido desapareciendo el conjunto del Estado, nacieran en Euskal Herria y se sigan manteniendo en Euskal Herria, con aquello del 1.080 euros de pensión mínima, etc. Y probablemente también porque venimos de donde venimos, se explica que tengamos un movimiento feminista o que exista un movimiento feminista con la pujanza del movimiento feminista de Euskal Herria, capaz de convocar huelgas generales, capaz de tomar la iniciativa en debates como el debate de los cuidados y de poner la vida en el centro, de articular políticas desde eso que seguramente Yayo Herreros os explicó con muchísima más brillantez de lo que yo sería capaz, que es el ecofeminismo.
Todo eso no nace de la nada, ni nace de un gen especial que tengamos vascos y vascas, nace de una trayectoria que mantenemos, que es una trayectoria de pulsión y de lucha. Por ir más a cosas concretas, nosotros asistimos también con cierta sorpresa a los debates de fractura del movimiento feminista en el Estado español. Somos conocedores de esos debates entre un feminismo de corte más clásico y un feminismo, digamos, más volcado con el siglo XXI y con la incorporación de la defensa de colectivos o minorías en defensa de sus derechos, los derechos LGTBI, trans, etcétera. En Euskal Herria no digo que no exista gente, porque la hay, que tenga una lectura, digamos, confrontativa con este feminismo, con esta nueva ola del feminismo, pero es absolutamente minoritaria, porque ha habido toda una transmisión de valores y una transmisión, digamos, de testigos en la lucha que hace pues, que las referencias feministas que nacieron probablemente en Euskal Herria con la lucha de las 12 de Basauri, que fueron imputadas, de una localidad de Vizcaya, que fueron industrial, que fueron imputadas por lo que decían que eran practicar abortos cuando el aborto era ilegal, se ha ido transmitiendo generación a generación y se ha pasado el testigo a las nuevas generaciones que incorporan eso o que respetan y valoran eso, pero incorporan las nuevas realidades. Y esa es la realidad que también, llevada a los partidos, explicaría por qué pues fuimos un ecosistema durante mucho tiempo de expresiones políticas de izquierda muy variadas, que yo tampoco os voy a aburrir, sobre todo a quienes ni siquiera sois del Estado español, menos porque os va a sonar extrañísimo, pero que hacía pues, que en Euskal Herria pues, fuera fácil encontrar militantes de todas las extremas izquierdas, del LCR, que ahí se llamaba LKI, hasta el MC, que ahí se llamaba MK, hasta el PTE, hasta la ORT, hasta bueno, todo, y por supuesto la izquierda abertzale y otro tipo de expresiones de izquierda, como el PSOE, allí PSE o PSN en Nafarroa, u otras. Esa es nuestra realidad. Y eso, y también sin olvidar, pero no quiero eludir ningún aspecto, que nuestra sociedad se dice que tiene un alto nivel de conciencia política, o que tiene un nivel de conciencia política, digamos, más alto, de preocupación por la rex pública, de preocupación por lo colectivo, más alto que la que se tiene en muchos lugares del Estado español. Pues siendo sincero, es probable que sea así por todo esto que he señalado y también porque durante 50 años hemos tenido que convivir con una realidad fracturada por la existencia de múltiples violencias. La violencia de ETA, sí, pero también la violencia del Estado, también la violencia en forma de torturas a miles de personas, en forma de violencia parapolicial o de grupos nacidos del Estado que también practicaban violencia contra ciudadanos y ciudadanas vascas, como los GAL, la AAA, el Batallón Vasco Español, GANE, ATE, etcétera. Y eso genera una realidad que es tensa, pero que te interpela constantemente, que no te puede hacer permanecer recluido como un otaku en tu habitación a la espera de que pase todo porque no quieres opinar de ello, porque te interpela, porque todos acabamos conociendo gentes que han sufrido las violencias en cualquiera de sus diferentes expresiones, porque todos tenemos cerca gente que ha sufrido alguna de las expresiones de violencia de manera directa. Y eso, evidentemente, como he dicho, pues te hace tomar un nivel de conciencia. Y probablemente eso explica también todo lo anterior, más esto que acabo de añadir ahora, explica que, y me lo decía esto Pablo Simón, que lo habían comentado siempre en diferentes estudios a los que van sociólogos eminentes a compartir ideas y experiencias y saberes, que en todos los estudios europeos se señalaba a Euskal Herria, que llamamos nosotros, ellos dirían al País Vasco y a Navarra, como las realidades autopercibidas más a la izquierda de toda Europa. En un país, probablemente, entendiendo el país como Euskal Herria, donde alguien podría plantearse, o bien pudiera plantearse, por qué se sienten más de izquierdas que nadie el conjunto de la sociedad si viven en un escenario donde los niveles de renta son más altos que en otros lugares, probablemente los niveles de desigualdad sean menores y probablemente los ciclos de opresión, aun existiendo, son más posibles de combatir por toda esa estructura social que he señalado que tenemos y mantenemos. Bueno, pues probablemente tenga que ver con eso. Hay un dato que también solemos señalar siempre, y es que en esa Euskadi rica, en esa Euskal Herria rica,
como dicen algunos, insolidaria por rica. Nadie se plantea que el Estado español sea insolidario por rico con respecto a Haití. Al revés, es muy solidaria porque colabora con ACNUR. Sin embargo, parece que en el Estado español, cuando una realidad sí es rica y plantea y reivindica escenarios mayores de autogobierno, es insolidaria. Bueno, pues esa comunidad es la comunidad que concentra el 60% de las huelgas que se hacen en el conjunto del Estado español. Para que se me entienda mejor, 3 millones de habitantes, que es lo que tendría la Comunidad Autónoma Vasca más Navarra, reúnen en su territorio, con 3 millones, el 60% de las huelgas que se hacen en un territorio de 48 millones. Es decir, 3 millones hacen un 60% de las huelgas, mientras 45 millones hacen un 40% de las huelgas. Yo creo que eso también determina nuestro ser y también condiciona nuestra acción política en las instituciones. Y como habéis visto, hago mucha alusión o hago mucho hincapié en todo el entramado social, en toda la lectura social de nuestro país, porque esa condiciona nuestra manera de percibirnos en las instituciones. Lo he dicho al principio y he dicho que yo me percibía así. Os confesaré que esta es una percepción general en Euskal Herria Bildu. Nunca vais a oír a un o a una representante de Euskal Herria Bildu decir que es un político o una política. Es más, nos cuesta, y sabemos que lo somos, reconocernos como representantes públicos. Nosotros nos sentimos militantes políticos. Y nos sentimos militantes políticos en una institución, en mi caso, como tengo otros tantos, o muchísimos más, por fortuna, militantes políticos en diferentes luchas sociales y populares. Pero para los que estamos en el espacio institucional, nosotros lo que intentamos es conectar siempre los espacios de lucha. Para nosotros no hay un espacio de lucha institucional que no contemple la dimensión social, la dimensión de la lucha en la calle. Si perdemos eso, probablemente acabaremos arrastrados como otros muchos proyectos políticos. Cuando a mí me preguntan en diferentes lugares que cómo se hace para frenar a la extrema derecha, yo no tengo la solución. Realmente, y debo reconocerlo, es cómodo para nosotros, para las gentes de Euskal Herria, en ese sentido, vivir en Euskal Herria, porque la extrema derecha es residual, por no decir anecdótica. Pero yo tengo la sensación de que lo peor que puede hacer la izquierda es lo que ha venido haciendo la izquierda en el Estado español de manera sistemática desde 1978 y la aceptación de la Constitución, la monarquía, la peluca de Carrillo y toda esta historia. Y es que cuando tú aceptas que tu dimensión institucional tiene que estar por encima, porque es el terreno donde se llevan a la práctica los acuerdos y donde se alcanzan los acuerdos, tiene que estar por encima de tu pelea social, es lógico, y no lo critico, es lógico que tú entiendas que la calle tiene que desaparecer como vector de conflicto. Porque claro, si la izquierda gobierna, por ejemplo, veas el caso, en una experiencia interesante y novedosa en el Estado español, que era la de la social, a ver, va a ser sincero, el socialliberalismo del Partido Socialista, con experiencias que iban desde la socialdemocracia hasta izquierdas de ruptura que podían existir en eso que fue la convergencia en torno a Podemos. Cuando tú gobiernas, probablemente ellos hicieron la lectura de nos va a atacar bastante la derecha y la ultraderecha, tenemos que meter el acelerador y toda la carne en el asador en la acción institucional, y entonces no nos interesa que la calle sea un factor o un vector de conflictividad, de alimento de titulares mediáticos que puedan debilitar la propia acción de gobierno. Para nosotros, error. Para nosotros y nosotras, error. Porque si tú abandonas la calle, aunque sea para que la calle esté pacífica, la calle la va a tomar la extrema derecha. Porque siempre van a existir en sociedades complejas, como esta en la que vivimos, motivos para la indignación, para la frustración, para la rabia, para la imputación de tus males a un tercero, en términos racistas o clasistas, al de abajo, y en otro tipo de términos, a la incapacidad de la política,
la inutilidad de las instituciones, etc. Y ahí es donde se está fortaleciendo la extrema derecha. Lo veíamos en Europa, lo veíamos en Francia con las banlieues de París o con Marsella, que eran feudos del Partido Comunista francés y pasaron a ser opciones de voto mayoritario al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Lo vimos también en otros lugares de Europa, como donde todo el movimiento comunista, como el Picchi en Italia, fue retrocediendo sistemáticamente desde las lecturas del eurocomunismo y la pinza que le hizo la democracia cristiana con otra gente para impedir que el Picchi gobernara nunca, hasta acabar disueltos en, pues no sé muy bien qué. Pues ya no sé si todavía existe el Partido de la Rifondazione Comunista y el Partido delle Comunisti Italiani, o ya ni siquiera existen, pero en términos anecdóticos, de lo que fue el Partido Comunista del sur de Europa más potente de toda Europa. Por tanto, para nosotros esa lectura es una lectura muy presente, y desde esa óptica, que probablemente es cómoda porque no nos obliga a ser expertos en todos estos entresijos legales que una institución obliga, pues funcionamos en las instituciones. Y para nosotros el vector principal, la base de nuestra, llamarlo pirámide, de nuestra edificación, tiene que ver con los ayuntamientos. Nosotros nacemos del poder municipal. Para nosotros no existe un poder más legítimo y más capaz de construir hegemonías, no digo de conseguir leyes, no digo de articular una ley de gran avance social, hablo de construir hegemonía, de virar sociedades hacia realidades más comunitarias, menos individualistas, más colaborativas, que entiendan que la política lo es todo, que las ciudades y que los municipios. Por lo tanto, nosotros siempre hemos trabajado, digamos, con especial intensidad el espacio municipal. Eso nos hace recoger frutos a Euskal Herria Bildu. Nosotros somos la primera fuerza municipalista de Euskal Herria. Si juntamos la CAP y Navarra, nosotros somos la formación política con mayor número de concejales y de alcaldías de nuestro país. Es verdad que en las grandes poblaciones nos cuesta más, y es verdad que nosotros, al estilo de lo que le pasó al Picchi, pues tenemos una suerte de pinza que hace que todos sean capaces de ponerse de acuerdo para que no gobernemos nosotros, aunque seamos la primera fuerza política, como en Gasteiz, es la capital de Euskadi, o como en otros lugares importantes, como la Diputación de Guipúzcoa, que sería el gobierno de la provincia de Guipúzcoa, donde se unen pues desde el PP al PSE, al PNV y a todo lo que pillen por ahí, para que nosotros no alcancemos el gobierno, salvo si es en términos de mayoría absoluta, que es algo complicado. Pero partiendo de esa lógica de fuerza municipalista, nosotros también hacemos un guiño a lo que históricamente fue la vertebración de sociedad en nuestro país. Esto ya sé que no es exclusivo nuestro y no lo pretendo señalar como un elemento de divismo de lo vasco, porque en otros lugares se llama de otra manera y existe, pero para nosotros era muy importante mantener en nuestras formas de trabajo municipal la figura del ausolán, que sería lo más parecido a los domingos rojos de Marinaleda, para que se me entienda. Es decir, esa posibilidad de que el pueblo participe de la toma de decisiones y de que el pueblo se comprometa con la realidad en la que vive. Yo le leía hace 2 días a David Harvey, que es un geógrafo y urbanista británico, también, no va a engañar, marxista, algo bastante importante. Y decía que el capitalismo en la actualidad no se basa en la producción de cosas, sino en la determinación de los lugares en los que se vive.